Capítulo número 4. La parte más profunda de la naturaleza humana cubre el planeta con una nauseabunda capa viscosa de rechazo. Un hombre con gafas oscuras de diseño y manos como hojas de hacha paseaba tranquilamente por la piazza de Popolo, frente a un viejo y calvo vendedor de salchichas de rostro arrugado y unos niños gritones que iban de excursión. En el otro lado de la piazza, en un hueco entre los edificios, se levantaba Santa María de Popolo, una de las primeras iglesias renacentistas de Roma, famosa por albergar el martirio de San Pedro y la conversión de San Pablo de Caravaggio, y la capilla Chiqui de Rafael. Se llamaba Curtis Fitzgerald, tenía 41 años y era ranger del ejército y miembro del 10º Grupo de Fuerzas Especiales de Estados Unidos. Lo apodaban el guerrero celta y era evidente que para eso alto filadelfiano su imponente tamaño suponía una gran ventaja. Era un hombre de muchos proyectos y a todas luces su cuerpo era uno de ellos. Curtis había sido durante años especialista de gama alta. En la jerga de los servicios de inteligencia, la expresión gama alta se refería a alguien acreditado para acceder a niveles de alto secreto. Y tras casi 2 décadas de servicio, a Curtis aún le gustaba su trabajo. Tal vez para concentrarse mientras dudaba entre varias direcciones, o quizá porque observaba ahí cierta oculta relación con su apuro actual. Curtis volvió a pensar en su última misión. El último trabajo lo había llevado a Bagram, una antigua base aérea soviética situada a unos 500 kilómetros al norte de Kabul, capital de Afganistán, una causa de 5 estrellas, concebida para mejorar el estilo de vida de esos nauseabundos pastores de cabras, como lo habían definido sus superiores. Durante la invasión soviética de los años 80 fue siempre el reducto más seguro del país, nunca en peligro real de ser atacado. Ahora era el principal centro de detención de los más duros y aguerridos prisioneros y simpatizantes de Al-Qaeda. Bagram está situada en una llanura rodeada de cumbres nevadas, un escenario espectacular, la clase de propiedad inmobiliaria que en Estados Unidos estaría bien regada y llena de campos de golf. Curtis era Senior E, contraseña de investigador principal en un equipo especial de 3 hombres. Los aliados habían capturado un 2VT, un objetivo de alto valor, alguien que al parecer tenía contactos directos con Osama Bin Laden. Cuando llegó Curtis, el prisionero número 178 ya estaba esperando en su tienda, en una tienda militar junto con personal de alto rango, analistas del ejército y agentes de contraespionaje. La zona que albergaba a los prisioneros era un enorme campo con límites de adobe que en otro tiempo, antes de la sequía, había sido un exuberante huerto de manzanas. Dentro había 8 tiendas de gran tamaño, cada una con sus faldones, permanentemente subidos y rodeados por 3 rollos de alambre. El cometido de Curtis consistía en evaluar la importancia de cierto prisionero para los servicios de inteligencia, un arte impreciso para cuya ejecución se apoyaba, en buena medida, en su perseverancia y sus instintos. ¿Por dónde entraste en Pakistán?, preguntó con su voz retumbante. Por Lahore, contestó el prisionero. Era mayor, quizás 50 y tantos, estaba ligeramente herido en el costado y en una mano, y temblaba de frío. ¿Por qué entraste en Pakistán por Lahore? Allí me llevó el billete. ¿Quién le dijo al representante de la compañía aérea que tu ciudad de destino sería Lahore? Yo. ¿Por qué querías ir allí? Seguía instrucciones. Curtis frunció el ceño. El interrogatorio estaba siguiendo una pauta desalentadoramente improductiva. Siguió adelante. ¿Quién te pidió que fueras a Lahore? El imán de mi mezquita. ¿Y él por qué te dijo que entraras en Pakistán por Lahore? Allí hay un hotel para inmigrantes. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. Describe el aspecto del hotel. Era grande. ¿Cómo de grande exactamente? Muy, muy grande.
Cuando digo exactamente, quiero que lo describas con detalle. De acuerdo. ¿Cómo de grande era exactamente el hotel en el que te alojaste siguiendo instrucciones del imán? Esperó a que el prisionero hablara y siguió esperando, pues Curtis, como interrogador, disponía de todo el tiempo del mundo. Este absurdo prosiguió durante horas, y el prisionero número 178 decía no recordar el nombre del hotel, los nombres de sus amigos en su Argelia natal, el nombre de su patrona, ni siquiera el nombre del imán de la mezquita. Para Curtis aquello era increíble. En los recovecos de la mente donde regía la lógica, Curtis sabía que era imposible que tantos presos hubieran olvidado tantas cosas. Lo que desconcertaba a otros interrogadores era la mecánica refutación de lo evidente, y al estar prohibido castigar a nadie por no cooperar, no podían hacer nada. Al respecto, Curtis siguió adelante. ¿Con quién tenías que reunirte en el hotel? Con un hombre. ¿Quién te dijo que te reunieras con él en el hotel? El imán. ¿Cómo se llama el hombre? No me acuerdo. ¿Cómo ibas a reconocerlo? No lo sé. Descríbelo. Era un hombre con barba. Curtis había pasado más de 6 horas con el prisionero número 178. Ambos estaban fatigados y muertos de frío. La noche había sido una pérdida de tiempo. Curtis dio por terminada la sesión. Le dijo al guardia que devolviera al preso a las jaulas y se levantó para irse. Mientras recogía sus cosas, advirtió en la mesa un papel con la palabra dueño. Carabateada, la había escrito para sí mismo mientras el prisionero número 178 farfullaba algo. Era un recordatorio para preguntarle quién era el propietario de la casa en que se había alojado en Jalalabad. El prisionero se había levantado de la silla metálica y el policía militar ya le había puesto el saco de arpillera sobre los ojos y lo acompañaba a la salida. Curtis, todavía con el papel en la mano, rodeó la mesa, alzó el borde de la capucha y mucho más alto que él preguntó: ¿De quién es la casa de Jalalabad? De Al-Jazari, respondió el prisionero número 178 sin vacilar. Entonces irguió la cabeza con una sacudida que podría haber sido provocada por una descarga eléctrica. Había pronunciado un nombre, se le había escapado. Había sido un pequeño error, pero para Curtis aquello probaba que en Afganistán era posible romper el código de silencio. Al otro lado de la calle, las tiendas de Soubers exhibían grandes pósters de esa famosa escena de la Capilla Sixtina, aquella en la que Dios se inclina y casi toca el dedo de Adán. A lo mejor Adán y Dios están señalándose mutuamente, pensó Curtis por un instante, desafiándose uno a otro a asumir la responsabilidad de lo que solo puede ser una creación bastante caótica. Curtis sentía respeto hacia Dios igual que lo sentía hacia un arma cargada o hacia la mano que la sostenía. Dios es la única cosa segura que hay, pensaba el ranger del ejército. De pronto notó una ligera vibración en el bolsillo interior de la chaqueta, una BlackBerry en versión militar. El sistema de mensajes de texto era un algoritmo flotante conectado al teclado, imposible para los hackers. Pulsó la tecla de mensajes entrantes y luego un código de paso. Por favor, teclea protocolo de email. Se leía en la pantalla. Curtis escribió serial ECO99. Al cabo de unos instantes apareció un mensaje: Akira Shimada, alto comisionado de la ONU, Roma, vía Giustiani, 11h15m, 11 horas 15 minutos, mañana. Capítulo 5. Simone Casalaro entró en la aula con ímpetu, tapada hasta las orejas, se sacudió la nieve de las botas y se quitó el abrigo que al instante dejó doblado sobre el respaldo de una silla. Abrió el maletín con un fuerte clic, sacó sus notas y lo cerró con otro clic. 95 pares de ojos observaban todos sus movimientos. La clase de literatura del Renacimiento de la señora Casalaro en la Universidad Cornell de Ithaca.
Nueva York era una preferida del campus, solo eclipsada por la clase de música folk que daba un intérprete de Nashville, famoso en otro tiempo pero ya retirado. El primer día de clase la señora Casalaro, los alumnos eran recibidos con una brusquedad fingidamente imperiosa. Hoy compraréis el libro de Dante y empezaréis a leerlo enseguida. Leed cada palabra, no saltéis párrafos. En Dante no hay fragmentos aburridos. Apagad la televisión, guardad el iPod, quitaos de encima el reproductor de CD y cualquier otro artefacto estúpido. A Dante hay que paladearlo, saborearlo, masticarlo, diseccionarlo y olerlo. Quiero que lo acaricéis y que sea temporalmente vuestro compañero de juegos. La sala estalló en aplausos y algunas risitas. Simone era una actriz excepcional, con un estilo extravagante, único que ninguno de los profesores del campus era capaz de imitar. Sentía pasión por su materia y tenía una habilidad especial para la provocación, pero más importante, lograba animar la imaginación de sus estudiantes, un regalo que ellos conservarían durante el resto de su vida. Hace 100 años, empezó Flaubert, en una carta a su amante hizo la siguiente observación: ¿qué erudito lo sería si solo conociera media docena de libros? Hizo una pausa y recorrió la sala con la mirada. Este trimestre estudiaremos la Divina Comedia, que podemos describir simplemente como una alegoría. La alegoría de Dante, sin embargo, es más compleja y analizaremos otros niveles de significado como el histórico, el moral, el literal y el analógico. De todos modos, no buscaremos el alma de la Italia de la época de la obra de Dante, sino que indagaremos el genio individual. El desarrollo del arte de la descripción a lo largo de los siglos debe ser abordado en función del prodigioso ojo de un genio. Dante es este genio, y su ojo, como veremos en la Divina Comedia, ralentizó el ritmo. Es un órgano complejo que produce gradualmente las combinaciones de colores para nuestro disfrute, pues al leer, pensar y soñar debéis advertir y acariciar los detalles. Dejemos para otros los trillados clichés, las tendencias populares y los comentarios sociales. Cruzó la sala a toda prisa hacia la pizarra donde dibujó frenéticamente el perfil del rostro de Dante. Cualquier obra de arte es una recreación del nuevo mundo. Un gran escritor es siempre un gran hechicero, un creador de fantasías y mundos mágicos, y en nuestro caso Dante es un creador supremo de ficción. Una chica alta y flacucha de la primera fila levantó la mano. Profesora Casalaro, el año pasado me dijeron que se aprende mucho sobre la gente y su cultura leyendo novelas históricas. Si leemos a Dante, ¿conoceremos la Italia de su tiempo? Simoni sintió vergüenza ajena. El profesor Botkin, que había impartido los clásicos del siglo XIX durante los últimos 5 años en la misma aula, tenía fama de dedicar bastante más tiempo a la vida sexual de los autores que a su obra. Los alumnos llamaban a su asignatura Sex Light. Simone miró a la estudiante y sonrió. ¿Alguien cree de veras que se puede aprender algo del pasado a partir de bestsellers encuadrados en la categoría de novelas históricas? Desecho la idea con un ademán. ¿Podemos confiar realmente en el retrato que hace Jane Austen de la Inglaterra de los terratenientes cuando ella solo conocía el recibidor de un clérigo? Los que busquen hechos sobre la Rusia provinciana no lo encontrarán en Google, quien por cierto pasó la mayor parte de su vida en el extranjero. La verdad es que las grandes obras de arte son grandes cuentos de hadas, y este trimestre nos centraremos en uno de los más extraordinarios de todos los tiempos. Señora Casalaro, un hombre llamó a Simone dejando la puerta del aula ligeramente entreabierta. Lamento molestarla. ¿Podríamos hablar un momento, por favor? Había algo embarazoso en su conducta. Simone le echó un vistazo rápido, miró el reloj del extremo opuesto del aula y levantó el índice. Estaré con usted en 2 minutos. El hombre hizo un breve gesto de asentimiento. Esperaré afuera.
De acuerdo, Simone sonrió y se estremeció por un instante. Sintió que la envolvía un escalofrío. Miró el reloj, faltaban 2 minutos para las 2. Aunque los dos grandes acontecimientos por los que el siglo XV supuso un viraje decisivo en la historia, la invención de la imprenta y el descubrimiento del Nuevo Mundo, aún quedaban lejos. Aquella fue una época de grandes hombres, de libertad de pensamiento y de expresión, de acciones brillantes y osadas. Advirtió un movimiento general en el aula. Antes de iros, dijo Simone, alzando la voz mientras se acercaba al dibujo de Dante, recordar que en el estudio de Dante lo que más nos interesa es el activista político, no es el activista político, sino el gran artista de Renacimiento, su poderosa imaginación y peculiar visión del mundo. La chica de la primera fila pareció vacilar mientras volvía a leer el folleto del curso que Simone le había dado al principio de la clase. Un chico pecoso preguntó desde la última fila: Profesora Casalaro, ¿cómo se puede ser a la vez poema y comedia? Me alegra que lo preguntes, dijo Simone. Dante llamó al poema comedia, porque los poemas del mundo antiguo se clasificaban como altos, tragedia, y bajos, comedia. Los poemas bajos tenían finales felices y trataban sobre temas cotidianos o vulgares, mientras que los altos se dedicaban a cuestiones más serias. De hecho, el adjetivo divina se añadió mucho después, en 1555, en la edición de Ludovico. Sonó el timbre y el aire se impregnó del familiar murmullo. Mientras los alumnos iban saliendo en fila, Simone sintió una calidez conocida. ¿Por qué enseñas literatura?, le preguntó una vez su hermano Dani. Porque me encantan las historias, cariño. Señora Casalaro, la voz del hombre era firme y nasal pero tranquila. Soy el detective Lyndon Torekul. Simone tragó saliva, le entró el pánico, se estrecharon la mano, la de ella estaba pegajosa y flácida. ¿Qué ocurre, detective?, preguntó. ¿Ha pasado algo? Las manos se le agarrotaron instintivamente mientras miraba al hombre a los ojos y acto seguido apartó los suyos. El rostro que tenía delante era delgado y arrugado. Se trataba de un hombre recio que lucía tejanos y un abrigo sobre un grueso jersey rojo de cuello vuelto y mostraba una sonrisa autoprotectora de disculpa. Él dudó un instante, se aclaró la garganta y dijo con voz sombría: Señora Casalaro. Torekul buscaba las palabras adecuadas. Algo se removió dentro de Simone. ¿Qué ocurre?, dijo con voz apenas audible. Señora Casalaro, Dani, quiero decir, hemos encontrado. Simone se quedó helada sin abrir la boca. Se sentó en el borde de la mesa. Señora Casalaro, continuó el hombre, esta mañana hemos encontrado el cadáver de su hermano en un motel de Chansen, Oklahoma. Parece haberse suicidado. Simone notó una asfixiante tensión en la garganta. Le pareció que iba a ser aplastada por el peso del mundo. Apartó la mirada de Torekul durante unos instantes. Sus ojos quedaron fijos en un resplandor extraño que se deslizaba por la mejilla de Dante pintada en la pizarra. Señora Casalaro, nos consta que usted es el único pariente vivo de Dani. El detective Torekul metió la mano en el bolsillo y le dio a Simone varias fotos escaneadas de un hombre muerto. Simone se obligó a mirar. Se le vino el mundo encima. El hombre en las fotos era su hermano Dani. Unos días antes, Dani le había dicho que iría a Chance a traer bandeja la cabeza de Octopus, en bandeja la cabeza de Octopus. Las últimas palabras de ella fueron: ten cuidado, por favor, Dani, todo esto me da mala espina. Él sonrió. Estaré de vuelta en un par de días y comeremos helado, hermanita. Ella fingió no haberle oído. Ten cuidado, por favor. Esas palabras se dicen a menudo, pero en boca de Simone no eran mecánicas. Reflejaban sus sentimientos, su admiración por lo que él hacía, por su resolución a hacer el bien en nombre de aquellos que habían padecido la codicia y la avaricia. Dani era periodista de investigación, 10 años más joven que ella, políticamente incorrecto, idealista e incorruptible.
En el transcurso de más de 5 años de investigación sobre lo que Dani llamaba un conciliábulo de algo más de 20 personas que controlan la mayor parte de la riqueza del mundo, se había granjeado enemigos para más de una vida. Había sido amenazado, obligado a salirse de la carretera y tiroteado varias veces. El año anterior su coche fue registrado por oficiales del departamento del sheriff de Tennessee, supuestamente en busca de drogas. Ese mismo verano pasó 3 semanas en el hospital tras ser golpeado con una palanca por un presunto ladrón. Nunca encontraron el agresor, solo quedaron las secuelas de su trabajo, una cicatriz de 10 centímetros en la parte posterior del cuello, pero Dani seguía imperturbable. Simone sostenía con ambas manos una fotografía, por miedo a que se le cayera, como si fuera algo frágil y muy valioso. Hizo un esfuerzo por concentrarse y mirar. ¿Era posible que se tratase de un error cruel? Ese hombre desnudo podía parecerse a Dani. Por un momento creyó que iba a vomitar. Tragó saliva con dificultad, luego miró fijamente la foto. Dani tenía las venas cortadas, se veía una botella de alcohol sobre una gastada alfombrilla de baño. Miró al detective suplicándole respuesta con los ojos. Esta fotografía ha sido tomada hace menos de 2 horas, dijo él, en la habitación del motel. Mientras Simone miraba el cuerpo sin vida, su conmoción y repugnancia iniciales dieron paso a un súbito ataque de ira. ¿Quién le ha hecho esto? Señora Casalaro, dijo el detective Torekul. Nuestros informes preliminares sugieren que él mismo se infligió las heridas. Lo siento mucho. Ella devolvió las fotografías al detective que permaneció de pie. Dios mío, murmuró Simone. ¿Por qué? Ten cuidado, gritó Simone a su espalda. Aquella fue la última imagen que tuvo de Dani, con zapatillas y sin calcetines, saliendo por la puerta a toda prisa. Estaré de vuelta en un par de días. Se perdió en el fuerte silbido del viento. Se cerró la puerta. Simone oía a Dani bajar las escaleras saltando los peldaños de 3 en 3. Nos vemos en un par de días. Simone lo observó cruzar la calle por el asfalto negro, sobre los neumáticos de camión apoyados en la baranda, junto a la tienda de accesorios para bicicletas, el color verde de un pub irlandés. Todo aquello desfiló ante ella por 100ª vez. No te preocupes, todo le irá bien como siempre, intentó decirse a sí misma, pero esta vez no fue así. Había algo que fallaba. ¿Acaso fuera intuición femenina? Se volvió y corrió a la puerta. No, Simone, te estás volviendo paranoica. Fue al cuarto de baño y se echó agua en la cara. De repente notó que se le doblaban las rodillas. Se agarró al lavado, luego se miró al espejo. El vértigo se apoderó de ella. Lo que veía en esa mujer que la miraba eran las mismas emociones que llenaban su subconsciente, el miedo. No, esta vez era algo que ella iba más allá del miedo. Era terror. Dio una bocanada y respiró unos momentos de forma entrecortada. Dani, ten cuidado, por favor, susurró entonces. Torekul seguía de pie y al estar erguido parecía más bajo. Los asustados ojos de Simone lo veían suspendido entre el mundo de ella y el de Dani. La voz de Torekul continuaba llenándole la cabeza y embotándole los sentidos. Había dicho: señora Casalaro, esta mañana hemos encontrado el cadáver de su hermano en un motel de Chance, Oklahoma. Chance, Oklahoma. Simone intentó cambiar de posición sin saber si quedarse de pie o sentarse. La voz de Torekul estaba en todas partes. Se llevó las manos a la espalda y las mantuvo apretadas. Él es todo lo que tengo. He estado esperando que viniera a casa con un helado, dijo con un hilo de voz. Torekul se aclaró la garganta con escasa elegancia. Señora Casalaro, le dijo Dani, ¿por qué se iba a Chance? No sé, vamos, no me acuerdo. Se le crispó la cara. Torekul frunció el ceño. Ella intentó contener las lágrimas. No, es verdad. Era un caso de corrupción a alto nivel. Se apartó las manos de la cara y las deslizó hasta las rodillas, que agarró con firmeza.
Rebobinó la mente hasta 3 semanas antes. Nunca había visto a Danny tan serio. Simone, la mitad del departamento de policía de Nueva York, está podrida, aceptando sobornos. Si me pasa algo, no confíes en ellos, a menos que estés totalmente segura. Claro. La asustó el temblar en la voz de Danny, que advirtió la expresión de miedo en la cara de su hermana. Una arruga alrededor de la boca. Él comprendió. No te preocupes, solo son unos corruptos. Cuento allí con un par de contactos, pero no tienen modo de desenmascarar la corrupción sin comprometer docenas de bazas en operaciones paralelas. Torekul esperó y luego consultó la hora. En la habitación de su hermano encontramos una nota manuscrita. Introdujo de nuevo la mano en el bolsillo del abrigo y sacó un duplicado de lo que la policía había hallado en Chelsea. Simone fijó la mirada en las 3 líneas impresas. Simone, lo siento, pero ya no puedo seguir. Siempre. He intentado hacer lo correcto. Por favor, intenta, perdóname, Danny. ¿Quién le hizo esto? Preguntó mirándolo con expresión de dolor. Danny no se mató. Su voz era fría como el hielo. Torekul vaciló. Esta no es su letra. Torekul la observó. Simone estaba tensa y tenía los ojos muy abiertos. Él desplazó el peso del cuerpo y luego habló escogiendo las palabras con cuidado. Señora Casalaro, una de las últimas llamadas telefónicas que hemos podido localizar la hizo a Langley. Hizo una pausa, el cuartel general de la CIA. Se ve que usted tiene todas las respuestas, detective. ¿Por qué no llama y pregunta a esas personas? Sería automático, miró desafiante Torekul. Señora Casalaro, teniendo en cuenta el complejo de plataformas del gobierno de Estados Unidos, nada es automático. Torekul se sentó en un taburete de acero pulido y volvió a estudiar la cara de Simone. Lo intentó de otro modo. Sí, como usted dice, su hermano fue asesinado. Necesitaremos su ayuda. Hizo una pausa, porque si es así, estamos hablando de asesinos profesionales, lo que significa que su vida también corre peligro. Simone apenas le oyó. Gracias, detective, lo tendré presente. Señora Casalaro, necesitamos de usted una declaración firmada. ¿Le importaría acompañarme? Los ojos de Simone seguían clavados en la última imagen de Danny, con zapatillas y sin calcetines, saliendo por la puerta a toda prisa. Asintió con un escalofrío, mientras alzaba la vista hacia Torekul. Capítulo número 6. 3 hombres, un europeo con acento australiano, un jordano y su guardaespaldas palestino, estaban de pie alrededor de una mesa situado en el centro de una pequeña habitación privada con ventanas de vidrio esmerilado, charlando con desgana. De pronto se abrió la puerta y entró un diminuto director de banco, seguido de 2 fornidos guardias de seguridad que dejaron 2 baúles de madera frente a los 4 hombres. Los baúles estaban cerrados con candado. Cuando introdujeron el segundo, el director dijo: como para qué costará en acta. No sabemos lo que hay en esos baúles ni queremos saberlo. El hombrecillo asintió con la cabeza y se fue. La puerta se cerró tras ellos. Con un ruido sordo, por un momento los 3 hombres se quedaron en silencio, escuchando los pasos que se alejaban. Según parece, han conseguido el permiso, ¿no, Hassan?, dijo el europeo. El hombre era alto, con una cabeza poblada de pelo canoso largo y suelto, peinado estratégicamente de izquierda a derecha a través de la ala frente para disimular las entradas. Las orejas planas pegadas a una cabeza grande y un mentón muy pronunciado estaban en agudo contraste con una prominente nariz ligeramente ganchuda, aunque muy inglesa, que daba a su aspecto un aire picasiano. El jordano sacó en silencio un juego de llaves y abrió los baúles. Estaban llenos de láminas de cartón perfectamente encajadas, y en cada lámina, observó horrorizado el europeo, había centenares de papiros pegados al cartón mediante pequeñas tiras de cinta adhesiva transparente. Los textos estaban escritos en arameo y hebreo.
Los acompañaban envolturas de momia egipcia con inscripciones en demótico, la forma escrita de los jeroglíficos. El europeo sabía que estas envolturas solían contener textos sagrados, dedujo a lo que los dueños de ese tesoro habían desenvuelto como mínimo 1 o 2 momias. El precio en 3 millones de libras esterlinas, Michael, dijo el jordano con voz ronca, delatando su acento. Si puedes encontrar un comprador, mi jefe te hará una comisión del 10%. De pronto Michael oyó un leve ruido, seguido de 2 breves pitidos, lo que indicaba la recepción de un mensaje de texto. Llevó la mano al bolsillo, pero luego cambió de idea. ¿Puedo? Sin tocar el cartón, Michael examinó uno de los textos. Esta colección es un verdadero hallazgo. Los textos hablan del misterioso árbol sagrado atendido por sacerdotes extrañamente ataviados, todos ellos portadores de un cubo de agua en una mano y una piña en la otra. El jordano miró al experto y se encogió de hombros. El otro continuó. Hassan, estas imágenes nunca aparecían reflejadas en las tablillas de arcilla en las que se escribían los escritos antiguos, por eso han sido un enigma durante tanto tiempo. Ahora hemos encontrado el eslabón histórico que faltaba. Los ojos de Michael brillaban de excitación. No sé de qué estás hablando, dijo el corpulento jordano. Del árbol de la vida, señaló Michael Asbury, claramente entusiasmado, la espina dorsal de la misteriosa práctica judía conocida como Cábala. En beneficio de la ciencia creo que deberíamos informar a algunos especialistas. Temo que, sin un comprador, estos documentos desaparezcan en los recovecos más ocultos del banco, uniéndose a otros muchos documentos históricos valiosísimos guardados bajo llave en cámaras acorazadas y cajas de seguridad. El jordano no respondió. Absorto en sus pensamientos, se acarició el grueso bigote, gesto común a todos los hombres árabes. Haré una llamada en tu nombre, Michael. El jordano sacó un pesado móvil modelo antiguo y pulsó varios botones. El hombre a quien el jordano llamaba Michael pegó los ojos a la pantallita. Más 962-4. Está llamando a Jerash, pensó Michael. Jerash es una antigua ciudad situada a menos de 1 hora al norte de Amán, capital de Jordania. Era una de las ciudades romanas mejor conservadas del mundo. De la breve conversación en árabe que siguió a continuación, Michael dedujo que Hassan estaba transmitiendo la petición al otro extremo de la línea. De repente se pasó al inglés. Michael Asbury es uno de los historiadores de la religión más importantes de la actualidad y un destacado experto en códices y textos coptos. Hassan escuchó atentamente las instrucciones del hombre. Entiendo, dijo finalmente en inglés antes de colgar. Michael, mi jefe, que representa a un cliente influyente, quiere que tomes una buena selección de fotografías que puedas enseñar a posibles compradores. No faltaba más, dijo Michael, salivando ante la idea de que uno de los mayores enigmas de la historia estuviera a su disposición. ¿Qué tal si? El jordano sacudió la cabeza y miró a Michael, pero con una condición: no puedes hablar de esta colección con nadie más, ¿de acuerdo? Se oyó otro ruido, seguido de los pitidos cortos. Michael arrugó la frente. Al bolsillo. Lo siento. Está claro, alguien quiere hablar conmigo. Llevó la mano al bolsillo superior y encendió el móvil. Tienes 2 mensajes, decía el texto. Michael abrió la bandeja de entrada y pulsó el botón. En la pantalla apareció un nombre conocido, Simoni. Qué raro. Abrió el mensaje y lo leyó.